Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Hoy tenemos un programa especial. Uno de los primeros programas del Expediente, año 2007. Yo creo, si mal no recuerdo, en el primer programa. Sí, ahora me acuerdo. En el primer programa del Expediente hablamos de dos casos. Estoy hablando de agosto del año 2007. Hablamos de una investigación, de cómo estaban buscando a un asesino que estaba prófugo, y de Nora Dalmazo. Hoy, 15 años después, seguimos hablando de Nora Dalmazo por el juicio oral. Juicio oral por jurados, que se está realizando en Río Cuarto, Córdoba. Marcelo Macarrón, el viudo, único detenido, único acusado, perdón, nunca estuvo detenido, único acusado que tiene la causa, con pruebas no, con la nada misma. Todas las pruebas, todas, que se están analizando ahora son las pruebas conseguidas, mal conseguidas en su mayoría, en los primeros 6 meses de investigación. Después vino un informe que completó la causa, un informe que se pidió al FBI en los Estados Unidos, un disparate, lisa y llanamente, porque se pudo haber hecho perfectamente en Córdoba y mucho más rápido, duró años, un informe del FBI, todo porque había una presión mediática hacia el gobierno de Córdoba, porque se dijo que Macarrón era, o amigos de Macarrón eran testaferros del entonces gobernador de la Sota. Créame que por lo que hay en la causa estamos hablando de mitos urbanos, ni testaferro. Al menos para que sea testaferro hay que probarlo. No hay nada, pero nada. Para que sea el asesino hay que probarlo, no hay nada. Para que sea el instigador del asesinato hay que probarlo, no hay nada, nada. Son todas interpretaciones. Pocas veces he visto una causa con interpretaciones. Facundo Cabla, muy buenas noches. Buenas Gracias noches. por estar. Miguel, vas a hablar muchísimo, y porque ya necesito tu ayuda. ¿Hace cuánto que sos abogado? 40. 40 y pico de 40 y años pico de abogado. ¿Viste una causa con tantas interpretaciones a partir de presunciones literarias de fiscales? La construcción de la acusación contra el doctor Macarrón es una vergüenza realmente. Se le está construyendo una imputación de instigar, de pactar un sicario para matar a su mujer. Una escena del crimen que no fue respetada, 5 fiscales, nada. 300 testigos. Es un bochorno, un fracaso investigativo. Lo único atractivo, bueno, serio que tiene este juicio, y no tengo ningún interés personal, es la presencia del doctor Brito, el fiscal general, que creo que es el que va a poner un poco de orden a esta muy Igual la mala Cámara me justicia. parece es prolija. Sí, bueno, por eso el tribunal. fallo. Depende Vamos del a ver, fallo. hay que esperar todavía el fallo. El Fracasó juicio el se tenía Ministerio que hacer Público. para dar un punto final a una imputación histórica. El Perejil Zárate, Zárate, el Gastón. Abanil, el pueblo de Río Cuarto pidiendo su libertad. Lo largaron al otro día. Facundo Macarrón. Por investigado. descarte, un acusado por descarte, porque no habían encontrado un ADN incompleto. Un ADN que correspondía a la familia Macarrón. Haplotipo I. Haplotipo I de la familia Macarrón. Los Línea Macarrón eran paterna. padre, hijo. Y nieto. Y nieto. El padre estaba, el abuelo, digamos, estaba durmiendo, el esposo estaba jugando al golf en Punta del Este, fue el hijo. ¿Y el hijo por qué fue? Y porque, así como lo estoy El hijo que diciendo, dice que estaba comiendo en el Rotary Club en un Rotary Club de Córdoba. claro, Y con que amigos. uno de sus amigos nomás no desdice esa coartada, pero después los demás confirman lo que había Claro, dicho. pibe que había Facundo salido. señala el día que declara a una relación cercana de la madre. Como diciendo, ustedes nos investigaron con nosotros. A Roder. Y había, claro, a Roder. Y dice, Que pero también usted- aparentemente no estaba, No, tampoco. no estaba en Río Cuarto, es en Buenos alias el Aires. francés, hace años estaba siendo mencionado, de hecho lo investigaron. Que tenía Pero un campo todo cerca tarde. de donde fue el crimen, a unos kilómetros donde fue el crimen, pero siempre él niega haber sido amante de Nora, y además él se hace un ADN para
para confirmar que él no estuvo nunca en la escena del crimen y tampoco que había Pero ningún además, rastro de él en el cuerpo de Nora. Facu, pero además, ser el amante es la vida privada de las personas, no lo era. No sé. Porque, en el caso de Nora Dalmazo, lo único que quedó de esta causa Abochornado. es la destrucción La- literal La bochornada. De la de la imagen de una víctima. Es una La cosa bochornado. espantosa lo que se hizo. Recién Facu, ¿cuántos años tenías en 2007 vos? Y en 2007, hace 15 años, tenía 9 años. 9 años. Se puso a repasar diarios de entonces. Hace un rato lo vi que estaba buscando diarios de entonces. ¿Qué fue lo que primero me dijo? Una investigación machista y también un seguimiento periodístico súper machista que se Totalmente. enfocaba en la vida privada y sexual íntima de la víctima, que nada tenía que ver con la investigación. Inclusive se Los hace una famosa remera haciendo referencia, que decía en la inscripción, decía yo no estuve con Norita porque se hablaba de que había tenido amantes, muchos amantes. Y se hizo como Se hablaba de fuese los un amantes, cuento de claro. una historia que no tenía nada que ver con la investigación como tal. Se hablaba de los amantes, no de un femicidio. No existía la palabra femicidio, todo bien. Se Pero no le se hablaba hizo- del homicidio de una mujer, se hablaba de los amantes, que no lo sabía. Y si hubiera habido 50.000, era la vida privada de las personas. No tiene nada que ver. En toda la cantidad de ADN que se hicieron en búsqueda de algunas cuestiones más, hasta un ADN le hicieron a un sacerdote. Claro, por la contaminación de la escena. El sacerdote que lo que hace Felicia, es... el padre Felicia. Llega al lugar, ve el cuerpo de la víctima, desnuda claramente después de haber el sido primer asesinada, y para que no la vean desnuda, agarra una sábana, una frazada y la tapa. Ahí tapando, quitando una gran parte de la evidencia clave del crimen. En un momento, uno de los... ayer declararon policías, los que llegaron primero. Dejaron, después de varias horas, porque estaban esperando los peritos de Córdoba. Llegaron, hasta que llegaban los criminalistas de Córdoba capital a Río Cuarto, entraron los familiares, entraban, y dejaron un policía de consigna en la puerta de la habitación. Raúl lo va a contar todo en minuto, vamos a estar hablando con él. En esta imagen estamos viendo, ahí lo vemos a Raúl Torre. El de la junto- pipa, Raúl Torre. Sí, Osvaldo Raffo, entre otros peritos, incluso está Marcelo Macarrón. Nos va a contar sobre esto, en minutos nada más. Habla el perito que más sale, el criminalista que más sabe de esta causa, que es Raúl Torre, nuestro amigo Raúl Torre. Les decía, dejaron un policía en consigna en la habitación, en el primer piso, no en la casa estaban todos, tocaban todo, una señora en teoría limpió, Sí. y había un policía parado en la puerta, y todos se metían a ver el cuerpo, incluso el padre Felicia a rezar, No, y no, tapó el cuerpo porque estaba desnuda. Era pudoroso. Sí, ahí está, esa es la escena del crimen, miren, ese es el dormitorio. Ahora nos va a contar Raúl qué significan estas huellas que encontró en el piso de madera, en el parqué. Mirá, en esa cama estaba el cuerpo. Ahí. Que tampoco se ve un gran Este es el desorden, ¿no? documento. No se ve ningún No. rastro de violencia. Para nada, pero sí hubo señales de defensa de la víctima. La víctima se defendió en el último ataque. Lo va a contar Raúl en minutos La nada víctima más. tenía mecanismo de defensa. Pero, sí, pero ese policía que estaba en la puerta de esa habitación que estamos viendo ahora, estaba ahí, en un momento se cansó que todos se le metieran. ¿Saben lo que hizo? Agarró el picaporte y cerró la puerta. A mano limpia. Posiblemente el asesino tocó el picaporte, pero la huella se la llevó el policía. Una cosa, un papelón tras otro. Tuvieron que sacarle sangre para hacer ADN, para descontaminar la escena del Exactamente. crimen a más de 20 personas, Y familiares, recuperarlo- parientes, vecinos, el cura. Y recuperar lo poco que quedó, porque claramente se descontaminó, se quitó el ADN de los que no tenían que estar ahí o no que tenían que tocar la escena, pero se perdió mucho del ADN del asesino. Totalmente. Marcelo Macarrón, el viudo, antes de comenzar el juicio esta semana, decía lo siguiente. Lo escuchamos. Nosotros consideramos desde nuestra estrategia que es importante que no haga declaraciones extensas. Él estaba en un momento particular y esto se hizo público. Es una persona que desde hace más de 15 años está medicada, que está con atención psiquiátrica y además refirió otras consecuencias para su salud física, no solo psíquica, que trajo todo esto que tuvo que vivir en estos 15 años. ¿Está conforme con el proceso? No estamos conformes, no estaríamos acá. El hecho de que haya un jurado popular, ¿le preocupa? Abrámonos un poquito.
¿Cómo vive esta situación, doctor? Luchando. Qué bárbaro. 2008, perdón. 2007 fue el crimen. A mitad de año 2008 que lo veía atrás. El primero que habló es Marcelo Brito, el abogado. Fue abogado siempre de Macarrón. Siempre. Vemos a Macarrón y detrás se veía Facundo Macarrón. Yo estuve cuando casi lo meten preso. El crimen fue 2006 y Macarrón fue señalado 28 de noviembre. 28 de 2006, noviembre, y perdón. en 2007 Perdón. lo señalan como, Sí, 2007 estuve ahí. 28 de como noviembre. acusado a Macarrón. Sí, 2006, perdón, bien hecha la corrección. 2006 el crimen, en noviembre, 25 de noviembre. 2007, a mediados de 2007, casi lo meten preso a Facundo. Yo recuerdo en esa oportunidad que estuve en el lugar, me acerco a la casa, estaba por declarar Facundo y sale este hombre, mucho más joven, los años lo han golpeado mucho a Marcelo Macarrón. La furia que tenía, la cara de furia, porque no podía hacer nada, porque se lo llevaban al hijo y podía quedar preso, el propio hijo, que nada tenía que ver. No recuerdo esa imagen de la cara inyectada en enojo, de los ojos Claro. inyectados en furia de ese hombre, porque a su hijo le dio un beso y se fue el pibe Una a locura. declarar y no sabía, era un chico. Hoy es un abogado, un profesional, no sé, profesional de 30 y pico de años, 34 años creo que tiene, pero era un chico y lo acusaban de una cosa espantosa. Vamos a saludar al criminalista que más sabe, Sí. no solamente de este tema, sí, porque estuvo en el De lugar. todo. Los videos que veíamos recién fue grabado por un Sabe de asistente todo. de su equipo en la escena del crimen y además de todos los casos. Sabe de todo. Que sí, sabe de todo. Es el que más sabe y es un querido amigo, el doctor Raúl Torre. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Paulo? Un abrazo grande, un saludo Facundo y a mi amigo Miguel Pierri, los mejores buenos deseos como siempre. Gracias. Muchas gracias, Buenas muchas noches. gracias. Recién estaba viendo, les contaba a los televidentes, que ustedes un tiempo después, digo ustedes, vos, nuestro querido, recordado Osvaldo Raffo, Fenoglio también fue, no sé, algún otro perito, fueron al lugar, hicieron un equipo. El video que estamos poniendo forma parte de ese video casero que ustedes hicieron una inspección en la casa, en la escena del crimen. ¿Qué recordás de ese momento? Y después vamos a ir hablando de la causa. No, absolutamente todo. Nos convocó el doctor Marcelo Brito, que hoy es el abogado defensor de Marcelo Macarrón, en el juicio que se está sustanciando en este momento en Córdoba. Nos convocó de manera separada, sin saber que con Raffo realmente nosotros no solamente teníamos una amistad de muchos años, sino que hemos trabajado cientos de casos cuando ambos éramos funcionarios policiales de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces fue convocado Raffo por un lado, yo por otro y el doctor Fenoglio por otro, y también fue convocada la doctora Ana María Di Leonardo, Ajá. Sí. que había sido jefa de huellas digitales genéticas del Hospital Durán. Ustedes recordarán el primer banco de información genética relacionada con los chiquitos de las abuelas de Plaza de Mayo, etc. Bueno, de manera separada los cuatro fuimos convocados a, de alguna manera, ver si podíamos generar algún aporte para esa investigación que, como ustedes relataron de manera muy clara, tenía ciertos vaivenes, un fenómeno, Miguel seguramente va a coincidir conmigo, toda una curiosidad procesal en un mismo momento y en un mismo tiempo procesal, imputadas dos personas en la causa sin tener vinculación una con otra y por móviles totalmente distintos, como era el caso de Gastón Zárate, a quien se lo señalaba como un delito contra la integridad sexual, probablemente vinculado a un delito contra la propiedad porque se había sustraído un celular y alguna otra cosa, y por otro lado al joven Facundo Macarrón, tocayo aquí de Caplan Jr., ¿no? Al joven Facundo Macarrón, que estaba siendo imputado por haber mantenido una relación consentida con su madre, un disparate, una locura desde el punto de vista de cualquier tipo de análisis desde lo sociológico inclusive, ¿verdad? Bueno, ambos estaban imputados al mismo tiempo en la causa por la autoría del homicidio, una cosa que era verdaderamente compleja. Te agrego un datito, sí, claro. que lo tenés claro, ¿no?
No por un error un rato. Años estuvieron así imputados. Sí, claro. Años. Los dos al mismo tiempo. Miguel usó la palabra bochorno hace un rato. Yo voy a usar la palabra bochorno con otra cosa. En aquel momento se pidió la colaboración del FBI, cuya autoridad en materia investigativa internacional nadie cuestiona, Claro. como una de las policías con mayor eficacia, especialmente de lo nuestro, que lo forense, en el mundo. Pero lo que sí fue un verdadero bochorno es que un hecho que estaba siendo investigado y que mantenía en vilo a un país, porque convengamos que estaba en vilo la República Argentina atrás de este femicidio, Sí, que claro. es como hoy lo llamaríamos indudablemente, porque es lo que fue. Insisto, el FBI tuvo más de 2 años para emitir un dictamen que los anoticio, llegó exactamente a las mismas conclusiones que llegamos Raffo, Fenoglio y yo, Sí. que era cuál era la lectura e interpretación de la escena del crimen. Si me permitís avanzar. Sí, con sí, esto, te estamos escuchando con mucha atención. La lectura que hicimos nosotros de la escena del crimen, desde el punto de vista de la evidencia forense, es que nos encontrábamos, Sí. insisto, en la interpretación del escenario frente a un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Una variedad de femicidios, ¿verdad? Porque no solamente son femicidios o feminicidios, Claro. aquellos que están vinculados a las parejas, sino también cuando por cuestión de género se genera la muerte, que es el caso de un delito contra la integridad sexual. Seguro. Ahora, Claramente. a partir de esa lectura original que hicimos nosotros, yo recuerdo que esto lo charlamos cuando estaba Mauro también con vos en el expediente, lo charlamos hace Sí, muchos años. sí, lo recuerdo. Estuvimos ahí en el piso invitados. A partir de esto empezó a surgir la idea si existía la posibilidad de que este escenario fuera simulado. A lo que estoy obligado a decir que existe la posibilidad de que el Claro. escenario hubiera sido simulado. Luego voy a decir por qué no lo creo, pero existe la posibilidad, existe. Y a su vez aparece una tercera hipótesis. O sea, para que quede claro y entienda, yo sé que vos lo conocés perfectamente, y Miguel creo que también, y asumo que también Facundo Cabla, Sí, pero sí. para que el público lo entienda. Claro. Estamos girando a esta altura, hoy, alrededor de 3 hipótesis de trabajo. Una, delito contra la integridad sexual seguida de muerte. Sí. 2, ese escenario pero plantado, o sea, un escenario simulado. Y tercero, una relación consentida que derivó en una exacerbación de violencia que llevó a la muerte. Una o relación lo que sexual. Sí, una relación consentida, un Sí, encuentro sí, en con un una pareja accidente. consentido que, insisto, derivó en una exacerbación de violencia. Que terminó o, la muerte. como lo dieron en llamar algunos médicos forenses cordobeses, cuya opinión, por cierto, respeto, o se habló de una relación fuerte. Recordarán ustedes eso, ¿no? Claro, Se sí, hizo lo que era recuerdo una relación perfectamente. que es lo que nosotros llamaríamos, del punto de vista técnico, criminológico, una relación sadomasoquista. Claro. Entonces, Son estas serían tres grandes tres hipótesis, claro. a las que creo que llegamos hoy en día, porque esta idea de la relación consentida he visto que surgió por estas horas a partir de las declaraciones testimoniales en la audiencia oral, creo que de uno de los chicos Macarrón, ¿verdad? Que hablaron de, inclusive con nombre y apellido, de Claro. alguna persona de la que Alias el sospecharon su francés. Francés. Exactamente. Hipótesis que aclaro, al tiempo de nosotros trabajar en el caso, en absoluto surgió, ni existía en el expediente, ni fuera del expediente. Facundo Macarrón Pero igual recuerden dice que él lo nombró en 2007 cuando fue acusado. Claro, pero también esa hipótesis hasta se analizó y creo que el tema del accidente fue perdiendo fuerzas. Por lo que Yo, fueron encontrando ustedes, básicamente, me parece. Mira, nosotros con Rafo, no solamente nosotros, aclaro, el FBI coincidió con Sí, nosotros, sí, pese, insisto, claro. al bochorno de demorar 2 años, y también uno de los médicos más prestigiosos de los cuerpos médicos forenses de la ciudad de Córdoba, el doctor Cacho Aguerra, que es creo que está jubilado ya, que yo he tenido oportunidad de conocerlo, es un médico muy prestigioso y Sí, que sí, no claro. tenía absolutamente ningún contacto ni relación con nosotros. Así Llegó a la que misma conclusión. produjeron sus informes por separado. Mirá,
Si yo te tengo que decir cuál es mi hipótesis, por supuesto yo desconozco lo que ocurrió en el expediente desde aquellos tiempos hasta hoy. Antes que des tu hipótesis, debemos decir que la Fiscalía hoy agarra la segunda de las hipótesis, la escena simulada, para decir, armaron todo para esconder lo que estaba detrás, el viudo instigador. Más o menos sería eso. Y que el viudo le había entregado una llave a alguien. Claro, pero forma parte de esa hipótesis. Y genera la situación de Macarrone como autor, diciendo que tiene interés en un resultado con la muerte. Todo o interpretación. Mejorar económicamente, o una cuestión tirada. Sin ninguna prueba, pero bueno, esa es la interpretación. No, ¿Y ustedes a qué llegaron finalmente? Nosotros concluimos, está escrito y así firmado. Sí. Es más, adjuntamos muchísima bibliografía. Quiero aclarar que operamos de la siguiente manera. A mí me tocaba exponer sobre la cuestión criminalística, o sea, sobre la evidencia forense, Sí. a Raffo sobre la cuestión médico-legal y al doctor Fenoglio sobre la anatomopatología, ¿verdad? Sobre esto, pero nos expedimos cada uno a partir de sus incumbencias profesionales, pero trabajamos en equipo. Si no formamos equipo, esto también lo aclaro con la doctora Di Leonardo, que hizo el análisis interpretativo de, como decía Facundo hace un rato, no era ADN, en realidad eran haplotipos cromosomáticos. Ajá. Los encontrados en el cinto de la bata de baño de la señora Nora Dalmazo, que resultaron corresponder al linaje Macarrón, al linaje masculino Macarrón, haplotipos masculinos, que eran del linaje Macarrón, de los cuales se encontraban con vida 3 posibles sospechosos: Marcelo Macarrón, Facundo Macarrón y el padre, el abuelo de Facundo, ¿verdad? Cuya sospecha ni siquiera existió en el expediente, ni era posible, y era ya forzar el hecho de manera realmente violentando la inteligencia. Entonces, Marcelo Macarrón se encontraba en Uruguay y Facundo Macarrón resultó ser el imputado en la causa. Ahora, no nos olvidemos que ese haplotipo cromosomático del linaje Macarrón apareció en la casa de Macarrón. Claro, donde vive Macarrón. Claro. A ver. En donde seguramente puede haber ADN del dueño de la casa. Que lo primero que le enseñamos nosotros a los chicos en la facultad, cuando hablamos de la evidencia forense, es mucho cuidado, que lo que decimos nosotros es: esta mancha le corresponde a fulano de tal, este proyectil fue disparado a través del cañón de esta arma, esta vaina fue servida por esta arma, pero no decimos esta arma la disparó fulano de tal, o esta. ¿Por qué? Porque la evidencia forense nunca señala autoría, ni tampoco claro, pero esto por estos días parece que habría que refrescarlo, que los peritos no caratulan las causas criminales. Las causas criminales las caratulan los fiscales y los jueces. Claro. Así nos va. Los abogados de la justicia. Y los abogados van a pelear la carátula después, especialmente los defensores, ¿no? Claro, pero es una decisión jurídica, no técnica de profesionales. Los profesionales técnicos, criminalistas, forenses, opinan y dicen: encontré esto, usted interprete. Pero por supuesto, entonces muchas veces, si es cierto, a nosotros nos convocan para que ayudemos a generar la inteligencia de esa evidencia forense, ¿verdad? Porque a veces la evidencia forense es abrumadora, pero no conduce a ningún lado. Muchas veces, y hoy en día hay casos criminales que se definen a partir de evidencias que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler, o son simplemente un pelo o un cabello. Entonces, en este análisis, a ver, no desde lo pericial, sino desde lo criminológico, nosotros entendimos que esto tenía todo el aspecto, la sensación de un delito contra la integridad sexual seguido de muerte típico. Y aquí vamos a ver por qué. Podría haber sido un desconocido. No, pero descartando incluso... No, podría haber sido cualquiera. Cualquiera, pero descartando la segunda hipótesis. Esa teoría va contra la segunda hipótesis. Montar una escena. Ahora, ¿se entiende? Ahora yo voy porque nosotros pensamos que es menos probable. Yo nunca descarto nada. Sí, menos probable, digamos, sería más correcto. Perfecto. ¿Por qué es menos probable? Primero, porque las lesiones que presenta la víctima son de una tipicidad
como lo analizó Osvaldo Raffo, recordemos al querido maestro trágicamente desaparecido hace un par de años atrás, ¿no? Ahí hemos perdido no solamente a un maestro, sino también a un querido amigo. Un gran tipo, un gran tipo. Y un verdadero maestro. Raffo hasta el último minuto de su vida estuvo tratando de transmitir sus conocimientos a quienes veníamos atrás e imitándolo, intentamos hacer lo mismo. Intentamos hacer lo mismo nosotros. Claro, y abriendo un paréntesis antes de seguir con el relato de Dalmaso, y no solamente con los de su profesión, sino con, por ejemplo, con periodistas que nada tenemos con la profesión, nada tenemos que ver con la profesión salvo contar cosas. En mi caso, recuerdo siempre que me invitaba a tomar el té muchas veces en su casa y me contaba cuestiones de investigación y de medicina forense muy sencillo, para que un simple periodista entendiera y pudiera explicar un poco más claro lo que ellos producían. O sea, me enseñaba... Como dice Miguel, como saben enseñar los verdaderos maestros, llegar con su mensaje, llegar a todos. Claro. Eso sí, había que ir a la casa de Raffo sin almorzar previamente, ¿verdad? Porque no en nuestro caso, que estamos acostumbrados a eso, pero él era demostrar mucho de su trabajo. Sí, lo recuerdo. Entonces, bien, retomando el hilo del caso de la señora Nora Dalmaso, la idea de que el escenario fue simulado, para nosotros al menos, no representa total coherencia, y paso a explicar por qué. Las lesiones que presentaba el cadáver eran de una tipicidad absoluta para los delitos contra la integridad sexual. No quiero entrar, me van a permitir que por respeto a la víctima, totalmente, y a su familia, no voy a entrar en detalle de las lesiones, porque muchas de ellas se presentan en partes íntimas o en zonas topográficas del cadáver que no debo mencionar, pero eran de una tipicidad absoluta y que indicaban, insisto, un juego sadomasoquista. Ahora, ¿puede haber participado en un juego sadomasoquista? Todo es posible, pero voy a explicar algo. A ver. ¿Hay personas que practican el sadomasoquismo? Claro que sí. Pero cuando son personas que practican estos juegos eróticos que responden a las preferencias y a la libertad que cada uno tiene en su intimidad, generalmente nosotros, no generalmente, cuando es una persona que es adicta a este tipo de prácticas, vamos a encontrar lo que se llama el síndrome cicatrizal. Vamos a encontrar lesiones antiguas propias de este tipo de juegos, que en este caso la médica forense o los médicos, porque en realidad fueron tres, médica forense fue una que fue a la escena del crimen y luego tres que practicaron de las diligencias necrópsicas, no encontraron y no señalaron, además en el análisis que hizo Raffo del cadáver tampoco estuvieron. Entonces, era imposible que esto fuera un juego consentido. Ahora, simulado, sí, pero indicaría que quien cometió este crimen tiene evidencias, capacidad de preparación forense superior. El otro día cuando me preguntaron sobre un sicario, violador, asesino y forense además, más o menos. Exactamente. Yo lo mismo dije en un canal colega de ustedes el otro día, el criminal tiene que haber sido uno de nosotros. Claro, un forense. No, acá no se... Exactamente, que sepa cómo preparar la evidencia forense y a nosotros no nos dio esa sensación. Por supuesto, soy respetuoso en decir, ¿es posible? Es posible. ¿Es probable? No creo que sea probable. Claramente, sí. Ahora, vamos a la tercera, si quieren, la relación consentida. La relación consentida puede haber existido en un primer tramo de una relación. Vamos a hacer una abstracción de la señora Dalmaso, de nuevo por respeto a ella. Claro. Cualquier pareja puede tener una relación consentida que luego derivar a partir de una discusión o de alguna situación de violencia propia de los femicidios o feminicidios que en nuestro país lamentablemente presentan estadísticas alarmantes, y que lleven a esa manifestación de violencia, también tengo que decir que es posible. Entonces,
En estas tres hipótesis, en estos tres escenarios, es sobre lo que se tiene que resolver este crimen. Bien. Con un obstáculo. Estamos más de 15 años después y con un problema que Miguel, si me equivoco rápidamente, me va a corregir. Si hoy se determinara que el autor del crimen fue otra persona, para esa persona, aunque saliera a los gritos a decir a la calle que fue él, el hecho está prescripto. Está prescripto. Y no tiene reproche. Está prescripto. O sea, la única opción es que sea Macarrón, sin prueba. Los homicidios prescriben a los 12. Claro. En el caso del artículo 80 del Código Penal, prescriben a los 15. Pero aquí ya han pasado, hasta para el artículo 80, que tiene la pena de prisión o reclusión perpetua, ya han pasado los 15 años. Ya está. Pero si partiera de una relación consentida, y aclaremos que por aquellos tiempos no existía la figura del femicidio, inclusive sería un crimen con una pena en expectativa de 8 a 25 años, por lo cual hubiese prescripto. También. Por lo cual, Miguel creo que a los 12 prescribí. Sí, pero aparte una pena clarísima de 8 años. Clarísima. Claro. Indubitable. Entonces, fíjate el problema en que nos encontramos. Yo insisto, a mí me preguntaban el otro día, ¿existe el crimen perfecto? No existe el crimen perfecto. Pero existen investigaciones... absolutamente. Es esta. Y a partir de este análisis impecable que has hecho, clarito de la escena, se construyó con algún datito, alguna evidencia y mucho de interpretación antojadiza una teoría que pone al viudo como el instigador de algo, pagándole no se sabe cuánto a alguien que no se sabe quién es, que ingresó a una escena y que con conocimientos forenses simuló un ataque sexual, una cosa así. Sí, bueno, en realidad lo ubicas en la situación de autor mediato o autor intelectual, para un homicidio por encargo. Claro. También de los del artículo 80 del Código Penal, porque se entiende el que matare a otro precio, promesa remuneratoria, donde la pena es tanto para el autor material como para el autor intelectual. Claro, la idea, yo no he leído la acusación, pero por lo que ha trascendido en los medios, la idea es que le ha pagado a un sicario, si lo vamos a llamar así, o a una persona, para que cometiera el crimen en tanto él se encontraba alejado del escenario. Lo que vos sabés que yo conozco, de los que me ha tocado trabajar a mí, a mí me tocó trabajar un caso muy parecido, recordarás, el de un médico en la zona de Mercedes, que había contratado a un individuo para que matara a la mujer con la cual... Lo recuerdo. Médico que estuvo prófugo mucho tiempo. Ese caso lo recuerdo. La Cámara redujo la pena y después, creo que Casación o la Corte, no lo recuerdo bien, volvió a subir la pena, etcétera, etcétera. Ese caso, nosotros tuvimos al autor material y al autor intelectual, uno y a otro. Hubo solamente un caso que se castigó al autor intelectual sin saber quién era el autor material, tal cual sería lo que está ocurriendo con el caso Dalmazo, que fue un caso de una maestra en Morón, un hecho en el que no trabajé yo, pero el que conocí bastante porque por esos tiempos me ocupé de ver si se facilitaban todos los medios posibles relacionados con generar prueba. ¿Lo recordás el caso? Sí, el de la maestra, que dieron al autor intelectual. Pero, claro, que era el marido de la mujer que estaba con un divorcio, una separación conflictiva. Pero el hijo declaró en el juicio oral que el padre había mandado a matar a la madre. Eso indudablemente marcó a los jueces en su íntima convicción. Yo no sé cómo habrá terminado ese en casación. Es muy difícil cuando nosotros tenemos la asociación del autor material, el autor intelectual,
ese es un binomio, como ha dicho alguna vez Daniel Silva, ese binomio entre el autor material y el autor intelectual es un binomio inseparable cuando hablamos de la figura del artículo 80 del Código Penal. Está el que recibe el precio de promesa remuneratoria y el que lo paga. Y es muy difícil a veces probar inclusive esa relación que en la inmensa mayoría de los casos es de tipo pecuniario, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, la acusación de alguna manera se ha sostenido, pero me llamó la atención en los lineamientos, fiscal de juicio, el que está llevando el juicio en este momento, en los lineamientos dijo, no vamos a saber nunca, quién mató a Nora Dalmazo, indicando que claramente es prácticamente imposible llegar al autor material del crimen. Y entonces, de nuevo, no teniendo el autor material, solamente la figura del autor intelectual, más allá de si uno cree o no que existió esa relación, más allá de eso. Yo no sé qué opinará Miguel en este sentido, porque esto es más jurídico que forense. Creo que la Fiscalía llegó a este juicio con una orfandad probatoria terrible. Además, repotenciaron aquella versión de que este puede ser un homicidio por interés, porque habría algún interés en Macarrone, como te dije antes, en solucionar alguna cuestión patrimonial. Totalmente descabellado es esto. Pero además no hay una prueba de eso. Juega lo que acá oportunamente el profe Raffo, el profe Torres, con su experiencia le marcó, que es una espada de Damocles para el fiscal. Esta causa está arriba de la prescripción, está muerta. Claro. Si acá no tienen un autor, esto terminó acá. Es un fracaso investigativo de punta a punta. Y lo grave de todo esto es que independientemente de las figuras que vemos, estuvo presente Raffo, Torres, Fenoglio, gente de nota realmente investigando, es terrible que la Fiscalía no haya podido avanzar. No se cuidó de la escena del crimen. A mí me gustaría, aprovechando que está Torres en esto, y quién es él, que nos cuente qué sensación le dio la escena del crimen, que él la caminó. Que es el video que estamos poniendo, el video que ponemos. ¿Qué percepción tuvo él? Es la escena, ese video, ahí estaba Raúl Torre, ahí estaba Osvaldo Raffo, estaba el doctor Fenoglio. ¿A vos qué percepción te dio Raúl ese lugar? No, la escena del crimen, mira, en la inteligencia de que nuestra hipótesis más fuerte, sin descartar otras, por respeto inclusive a otros peritos que opinan en la causa, es que es un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Vamos a recomponer cómo fue esa noche a partir de la escena. La señora Dalmazo llegó de una cena a últimas horas de la noche de ese día viernes, y como era habitual, se dio una ducha. Esto era habitual en su vida porque surge de la investigación que se ha practicado. Nosotros creemos que cuando ella salió de la ducha, en esta inteligencia y en esta hipótesis que estoy transmitiendo, fue acechada. O sea, la víctima fue acechada. En la madrugada del sábado. Sería. Ya en la madrugada del sábado, es correcto, Facundo. La víctima, el victimario estaba en la casa entonces. No, nosotros creemos que accedió porque la casa, ya cuando fuimos nosotros al escenario, había sido totalmente modificada. Sí. Encima había albañiles. Ya había habido albañiles hacia el tiempo del femicidio. Claro, por eso que Gastón Zárate, que era uno de los que trabajaba en la casa, y que trepaba habitualmente por una suerte de enredadera que había ahí, o construcción para enredadera, llegaba con mucha facilidad al piso alto. Nosotros creemos que el autor del crimen accedió por esa ventana y acechó a la víctima. Esto está indicando, desde el punto de vista criminológico, un hecho preordenado, con planificación. Venía observando a la víctima. Creemos que sí. No, nosotros estamos seguros que conocía a la víctima y que el criminal la lleva a la muerte para asegurar su impunidad. En los delitos, miren, yo, dada la hora que sale este programa, puedo decir esto que voy a comentar ahora. El orgasmo masculino dura entre 15 y 20 segundos, dicen los médicos, ¿verdad? Sí. Quien les habla por esos 15 o 20 segundos ha visto los crímenes más horrendos que cualquiera de los televidentes se pueda imaginar. Sí. Lo digo con absoluta convicción. Yo soy criminólogo y criminalista y me dedico a esto hace más de 50 años. Entonces, una de las hipótesis de trabajo, nosotros se lo enseñábamos a los cadetes en la escuela Bucetich y se lo enseñamos a los chicos en la facultad.
Cuando tenemos la víctima es una mujer joven o un niño, nunca descarten el delito contra la integridad sexual, nunca. ¿Cómo? Tampoco descarten una muerte en la vía pública, no importa el aspecto, la sensación que tenga, nunca descarten el delito contra la propiedad como subsidiario a ese crimen. ¿Por qué digo esto? Por la altísima litigiosidad que tenemos en la República Argentina de delitos contra la integridad sexual y de delitos contra la propiedad. Entonces, nosotros creemos que a la primera variedad de la que estoy hablando responde el caso de Nora Dalmazo, que el criminal ha generado actos preparatorios, ha planificado, ha preordenado el crimen y luego que lo cometió no tuvo otra forma que asegurar su impunidad que matando a la víctima. Claramente. Y cuando está Raúl, cuando está la hipótesis, o claramente puede ser la más probable, el asesinato por encargo, por promesa de remuneración, que para el fiscal este sería el caso, ahí es como que están después son probabilidades, pero están cruzados la simulación del móvil. ¿Por qué no un homicidio, simular un homicidio en ocasión de robo, que es lo más probable cuando envían un sicario, que una violación seguida de muerte en la simulación cuando envían un sicario? Es más lógico la primera opción que acabo de contar. ¿El robo? Claro, simulan un robo. No, lo robaron, no, le había mandado un sicario. Eso es más lógico, ¿no? Bueno, ustedes saben, vos como veterano periodista de policiales, Paulo y Miguel, que es un veterano abogado criminalista, ustedes saben que acá han existido decenas de homicidios donde se ha pretendido, muchos han sido simulados como delito contra la propiedad seguido de muerte, y muchos se han descubierto, donde inclusive quienes cometían el crimen utilizaban armas de bajo calibre. Yo me acuerdo hace muchos años utilizaban armas calibre 22 para que se pensara en el robo callejero, porque el 22 era el arma más común para los delincuentes, porque esas armas eran de más fácil obtención y se conseguían comprándolas directamente en una armería sin ningún tipo de permiso. Estoy hablando de algunos años atrás, ¿verdad? Esto es común, tenés razón. Sin embargo, siempre va a entrar en ser el terreno de la especulación, ¿verdad? Heráclito decía: sapiens nihil affirmat quod non provet. Los hombres sabios jamás deben afirmar lo que no puedan probar. Miren, si van a la morgue judicial de Buenos Aires, ustedes saben que la morgue judicial de Buenos Aires funciona donde alguna vez fue la primera facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ahí estudió Alicia Moro de Justo, Cecilia Grierson y todos nuestros grandes médicos, ¿verdad? Entonces, donde está el Museo de la Morgue, que era el anfiteatro de la Facultad de Medicina, dice eso: sapiens nihil affirmat quod non provet. Hoy los médicos forenses, del Cuerpo Médico Forense de la Nación, leen eso y de alguna manera lo hacen propio. Los hombres sabios jamás deben afirmar lo que no puedan probar. Por eso nosotros en nuestros... ¿y a quiénes se refieren con sapiens? ¿A quién se refería? A muchos dicen que fue a un pretor y que Heráclito lo tomó. ¿Quién haya sido? ¿A qué se refería el pretor con hombres sabios? Aquellas personas que de una porción del conocimiento humano saben más que el resto de las personas, un poquito más. A esas personas las llamamos expertos. Hoy en día la justicia los llama peritos, ¿no? Los peritos jamás deben afirmar lo que no puedan probar. Y ustedes vean algunos casos de extrema trascendencia pública donde han afirmado mucho más de lo que se puede probar, ¿no? Totalmente, y creo entender a qué hace referencia. No puedo dejar a Torres sin aprovechar su experiencia. Nora Dalmazo muere por un lazo de su bata. ¿Te digo Raffo dice que es un doble mecanismo, Raffo dice que hay una acción manual y luego el doble para asegurar el resultado. Doble lazo y el nudo. Sí. A vos ese lazo y la utilización del lazo y el nudo que se ha hecho, ¿te puede dar idea de las dimensiones del actor? Si era un tipo corpulento, un tipo bajo. ¿Vos tenés alguna impresión eso? No. Yo creo que afirmar algo en ese sentido es poco serio. Y más que la víctima estaba en estado de indefensión, Miguel. La víctima tenía un golpe en el cráneo
que suponemos nosotros que fue contra la pared, o a lo mejor fue en otro lugar, contra la pared, porque coincide la posición del cadáver en la cama con la proximidad de la pared, pero a lo mejor el golpe fue dado en otro momento y fue la que lo colocó en estado de indefensión. Porque que todas estas lesiones de las que yo no quiero hablar... Ese es un golpe que fue en vida, ¿no? No sí, golpe sin posterior. duda fue en vida. Sin Ataque. duda fue en vida porque en la craneotomía La podría los haber dejado médicos que- atontada ese golpe y después ocurrió el abuso sexual y o el haber crimen. colocado en estado de indefensión completa, la puede haber desmayado. Claro. Y entonces tenemos todos esos grupos lesionales que son vitales, haber sido la agresión sexual, por decirlo de alguna manera, haberse practicado con la víctima en estado de inconsciencia. Sí, claro que es posible. ¿Y eso se Sí que es puede posible. determinar? ¿No tenía rastros de defensa No, que durante el no, ataque porque- sexual? La psiquiatría forense no puede explorar eso y la neurología tampoco, no se puede explorar Claro. eso. Qué lujo, ¿eh? No existe manera. Qué Lujo. placer escucharte, Un lujo, un Raúl, lujo. y disfrutar esta noche con vos. Un abrazo grande, mi querido amigo. Gracias. Chao. Otro para ustedes, ¿eh? A Miguel, un abrazo grande, Chao, Facundito y Paulo. Amigo, Un gusto. un abrazo, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, muy generosa. Lujo. Bueno, vamos a repasar lo que está pasando en el juicio con algunas placas. A ver, lo escuchaba a Torres, perdón, un abrazo a la familia. Bueno, Raffo, hablamos dos falleció. veces A Osvaldo Raffo, un querido amigo. Sí. También a Miguel Pierri, que de esto sabe mucho. No hay pruebas, es una construcción Pareciera ser cuasi como para dar literaria. un final judicial a un caso que fue nunca va todo a un tener un... disparate. Fue apartado un jurado, sabían, ¿no? Sí, sí. Hubo un jurado sí, que sí. te escribió un suplente. Sí, habló con uno de los familiares y lo sacaron. Tenemos las placas, tira las placas, dale. Repasamos rápidamente el caso. Dale, Facundo, ¿Quién vamos. mató a Norita? En los tribunales de Río Cuarto frente a 8 jurados populares. Así se lleva el juicio, ¿no? El viudo Marcelo Macarrón es el único imputado. Lo acusan como autor intelectual de un homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. Bueno, lo que contábamos. Un asesinato por encargo Sí. a partir de un dinero que le habría Claro. ofrecido al presunto sicario. Eso es perpetua, tiene una única pena en expectativa. Placa siguiente, dale. Macarrón, la acusación, Macarrón valiéndose de coartadas previamente organizadas, de la certeza tanto de la ausencia de los demás integrantes de la familia, como de la presencia sola en su domicilio de Nora Dalmazo, contrató a una o unas personas para dar muerte a su esposa. Esta es es lo que dice el concretamente fiscal. la acusación del fiscal. Seguimos con la acusación, Facundo, dale. Planificó dar muerte a su esposa por la desavenencias matrimoniales y con la intención de obtener una ventaja, probablemente política y o económica. El asesino ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual. Hoy lo explicaban claramente. Más probable que si hay un sicario se simule. Es probabilidad nada más. Porque un se abuso simule sexual un y no robo. otro delito, Para que claramente. sea un abuso sexual tiene que haber sido además un forense, el sicario. Y parece más simple simular un robo. Sí. Estoy destruido. Pensé varias veces suicidarme. Es descabellado pensar que yo soy un asesino y que contraté a un asesino. Esto es lo que declaró el viudo, que es el acusado. Quien dijo Marcelo que en su Macarrón. momento intentó suicidarse, pero no lo hizo por sus hijos. ¿Qué dijo el fiscal en su alegato inicial, el fiscal Julio Rivero? A ver, Nora no supo quién la mató. Nunca se va a saber quién la mató. esto es fuerte, ¿eh? Arranca, mira, al autor material no lo tenemos, ni lo vamos a tener nunca. ¿Qué dijo Facundo Macarrón, el hijo del acusado? Declaró el segundo Quien día. también fue acusado como un sospechoso leve, apuntó contra el empresario Miguel el francés Rohrer, al afirmar que habría tenido una relación con su madre. Bueno, Rohrer que tenía un campo cerca de donde estaba Sí. el country y que siempre el propio Rohrer se desvinculó del hecho y dijo que no tenía De nada todas que ver. maneras, ni siquiera más allá de lo que diga el propio Rohrer. No hay una prueba contra Rohrer tampoco. No hay ninguna prueba. También esto no tiene ningún tipo de sustento. Dijo que Rohrer presentó pruebas demasiado precisas y muy bien armadas, que lo ubican en Buenos Aires al momento del crimen, pero hay personas que lo vieron en Río Cuarto. Bien, la placa siguiente, Valentina Macarrón, la hija. Esta mujer es nutricionista, tiene 30 años hoy. Tenía 16 al Tenía momento 15, del crimen. sí, 15, 16. Arriba de su cama es donde encuentran a Norita finalmente. Claro. En el cuarto de ella. Mi papá es una excelente persona y todo lo que dijeron fue creado por los medios.
siempre la miraba mucho. Dijo sobre el empresario Roller. Bueno, declara parecido a lo que declara también el hermano. Declara el hermano. Habla de la juicio, inocencia de su padre y apunta contra Roller. Juicio por jurado. Contanos un poquito. Vamos a marcar la diferencia con el juicio por jurado que adoptó la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos juicio por jurados populares. Tenemos 12 ciudadanos que se sientan para juzgar y un juez que ordena. Acá en Córdoba Son 8. utilizamos el sistema del escabinado. 8 ciudadanos, 4 suplentes, 3 miembros colegiados que resuelven. Pero cuidado, en la provincia de Buenos Aires, para condenar por homicidio, tiene que haber unanimidad. Ah, y en Córdoba. Cuidado con Córdoba, ¿Por qué? pues por simple mayoría. De 8. Exactamente. 5 dicen que es culpable, es culpable. Condenado. Ah, no sabía eso. Eso no lo Cuidado, sabía. eso es muy importante. Bueno, nosotros en la ciudad de Buenos Aires todavía seguimos en deuda con nuestra Constitución, que desde 1853 nos está ordenando el juicio por jurado, que es la participación popular, cuarta el poder omnímodo de los jueces. Los ciudadanos estamos, por suerte, ¿quiénes no pueden ser jurados? Los abogados. Está prohibido que los abogados para algo sea. Miguel, ¿y crees que este caso está bien llevado a un juicio por jurados, teniendo en cuenta Bueno, que no hay es la materia probatorio única y posibilidad que encontremos la verdad. No hay posibilidad. no hay Miguel, posibilidad? muchas gracias. A un ustedes placer. una vez más. Facundo, gracias. Buenas noches. Y a ustedes muchísimas gracias. Gracias por estar en el expediente. Volvemos el próximo viernes en horario habitual de las 11 de la noche. Hoy, Paulo, bueno, se nos acaba el tiempo, nombrar uno solo, que quien estuvo el productor Tu tocayo. ejecutivo, mi tocayo. En estos momentos, en C5N, en un solo canal, hay 2 Paulo, que es el productor ejecutivo y yo estoy acá de este lado. No es común, y lo quiero nombrar y a todos los que participaron, muchísimas gracias. Y a usted, gracias.